Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Lighthouse. Solo amigos. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 3. En el momento que despertó sintió a su cuerpo entrar en pánico por el dolor, aunque agradecía que ahora podía moverse igualmente. Lincoln caminó de forma torpe hasta la cocina, devorando su desayuno como si no hubiese comido en una semana. Mientras buscaba la vajilla en la repisa superior de la cocina observó sus brazos, delgados, temblando ligeramente cuando tomó los platos. Esa incómoda molestia de no poder siquiera hacer una acción tan simple había hecho que su mañana comenzase con el pie izquierdo. Ella decía que una mañana con ese humor se superaba con un buen taco. Tuvo que dejar rápidamente la vajilla en el mesón para evitar aventarlos al piso con rabia, cerrando sus ojos mientras suspiraba para calmarse. ¿Por qué sigo pensando en ella? Ella me dejó, y sigo llorando por eso. Mi corazón también es tan débil. Su teléfono recibió un mensaje. Era extraño que sonase alguna alarma considerando que ese día solo tenía clases en la tarde, pero en el momento que vio el remitente suspiró pesadamente, marcando el número de esa persona. Nos juntamos en la biblioteca del campus como siempre. No quiero hacerlo hoy, te llamaba para cancelar. Lincoln Loud, ni creas que puedes, y Lincoln Loud cortó la llamada, dándole un sorbo al café que acababa de prepararse. 3, 2, 1. Y el teléfono volvió a sonar. Diga. Bastante valor tienes para cortarme a saciedad. Ya te dije, hoy no me siento bien. Te recuerdo que esto no es ningún favor, te estoy pagando. Tú al igual que otras 12 personas, pero los demás entendieron que esta semana estoy indispuesto. Podrías estar en el jodido hospital e iría igual, sabes perfectamente que odio malgastar mi dinero y tengo un examen pronto. Está bien, pero ven a mi departamento, no tengo ganas de salir. Ni pienses que te pagaré toda la cuota de este mes. Sí, lo que digas, te daré un buen descuento, adiós. Oye. Y cortó. El peliblanco suspiró. Dar tutorías personalizadas le había servido para llevar una buena vida mientras estudiaba en la universidad. Su carrera era costosa y por suerte tenía el apoyo de algunas de sus hermanas mayores en algunas cosas, por lo que la mayor parte de ese dinero iba para sus cosas personales, y esa chica en específico era un especial dolor en el trasero que hubiera preferido no tener que lidiar en ese momento, pero entre darle la tutoría o recibir llamadas suyas todo el día, gastar poco más de una hora con ella mientras seguía recuperándose bien podría ser beneficioso. Su idea de cocinar inmediatamente el almuerzo desgraciadamente tendría que postergarse a su agradable visita, por lo que terminó de preparar más café y se sentó en la sala a mirar su teléfono. Anuncio, Bobby, anuncio, clase extendida, anuncio, Clyde, anuncio, Bobby, Sid, hoy no es mi día. Volvió a observar sus brazos, no recordaba haberse fijado tanto en su cuerpo antes como lo hacía ahora. Verse tan delgado parecía comenzar a enfermarle. Quería destruir a ese ser suyo, que dejaran de mirarle como Jordan lo hizo, esa suerte de lástima, como si fuese una madre cuidando a su niño pequeño. TSK. No pudo quejarse demasiado cuando la puerta fue tocada. ¿Quién será? Se encaminó hasta la puerta y al abrirla pudo ver a una mujer más baja que él por más de media cabeza. Su cabello negro le llegaba hasta a su cintura y le miraba con una expresión fría. ¿No crees que llegaste un poco luego, Haiku? Tenía la impresión de que me harías esto hoy cuando me intentaste cancelar el otro día y no me respondiste los mensajes de que ni aunque se congelase el infierno ibas a negarme la clase. ¿Que no tengo derecho aquí? Desde que te pago no, ¿y por qué solo tienes los pantalones puestos? Mi departamento, mis reglas, además ni es la primera vez que me ves así. Cuando visitabas a Lucky me viste muchas veces así. Pero ahora estamos solo los dos, ¿debería decirle a tu madre lo que le haces hacer a las chicas menores que tú? Ya saca tus últimos apuntes y terminemos esto. Eres un pésimo profesor. ¿Y tú una pésima estudiante? ¿Quién toma en su primer año todos los electivos? No quiero tener que rendir esas cosas en otros años, es tiempo que podré gastar en cosas que importen. En fin, ¿qué fue lo último que vieron en tu clase de español? Esto.
Lincoln revisó los apuntes de la peli negra, notando que seguían siendo clases bastante elementales. Gracias a su constante contacto con Ronnie y su familia en el pasado terminó generándole un interés por el idioma español, por lo que tras bastante tiempo practicando y conviviendo con los Casagrande y Ronnie Anne, Lincoln era capaz de hablarlo a casi a un nivel nativo ya que no quería quedar fuera de ninguna conversación que involucrase a la chica. Pero aquel idioma estaba tan ligado en Lincoln a ese recuerdo que ahora que lo estaba enseñando. Entonces aquí usarías, ¿estás llorando, Lincoln? Llorando no es llanto, mis ojos sudan, eso es todo. Reconozco perfectamente un llanto del sudor, esto es curioso en efecto. Cállate. Si estás en esas condiciones no podrás terminar de ayudarme con mi examen, sin embargo ayudar a alguien como tú es un dolor en el trasero, esto es en efecto un dilema. Terminemos rápido esta chingadera para que estés tranquila. ¿Y esta chingadera qué significa? ¿Que eres una niña pequeña o qué? Solo eres fácilmente molestable, apenas te quejas y si lo haces solo suspiras, eres un tutor muy obediente. ¿Viniste por la tutoría o a joderme? Un poco de esto, un poco de aquello. Haiku se levantó de su asiento, observándolo con molestia antes de apuntarle con un dedo. Nadie me hace perder mi dinero. Sí. ¿Ves? Ahora continuemos que también quiero terminar esto. A Lincoln le costó retomar un poco el ritmo de la clase desde ese punto, no podía evitar pensar en la razón del por qué dominó ese idioma lo cual lo deprimía, pero al mismo tiempo el constante acoso que le hacía la chica hacia su persona lo enfadaba por partes iguales, pensó inclusive en tomar su libro de ejercicios de referencia y resolvérselo para que eso fuese su tutoría y se largase, pero conforme ambos se metían más en la clase las bromas comenzaron a ceder permitiendo que Lincoln pudiese concentrarse en la situación y no pensar más allá de lo que estaba haciendo. Entonces aquí cambiarías el will por un yo haré, ya que en español no se usa una palabra concreta para mencionar futuro, por lo que dependería de la conjugación del verbo, ya el resto es saber cómo conjugarlo. Ya veo, creo que con eso cubriría el examen de la próxima semana. Finalmente. Lincoln se levantó sin dudar de la mesa, dirigiéndose hacia la cocina. Entonces terminamos, ¿no? Supongo, pero ahora necesito negociar el descuento por hacerme venir hasta aquí. Por favor, tú misma dijiste que ya estabas en camino. Lo sé, invítame a almorzar y tenemos trato. No. Qué directo, si salgo ahora no alcanzaré a llegar a casa antes de tener que volver a la universidad, pero sí como ahora tendré tiempo. Compra comida o yo qué sé. Tú eres el recién pagado y veo que comenzaste a cocinar para uno o dos no es mucha diferencia. Sabes que no te trataré como lo hacía cuando estabas con mi hermanita, ¿verdad? Lo harás, eres alguien gentil por naturaleza, pude ver eso muchas veces durante todo el tiempo que te conozco, Lincoln Loud, caes ante la necesidad de ayudar a otros porque sabes que es lo correcto, y tu alma es mucho más pura que la mía o la de muchas de tus hermanas, simplemente caes fácil ante personas como yo. El peliblanco, quien ya estaba picando unas cebollas, se detuvo en ese momento, respirando con fuerza en un intento de no expulsar sus pensamientos con la agresividad que deseaba hacerlo sabiendo que eso significaría una llamada a su hermana menor y, por ende, un dolor en el trasero mucho peor. Haiku, te lo diré solo una vez, no tengo paciencia para ti en estos momentos. Lincoln ni siquiera se volteó para hablar, sus manos se encontraban quietas y el cuchillo estaba siendo aferrado con suma fuerza. Haiku notó que algo había cambiado en el tono de voz del peliblanco, algo que le había preocupado. Oye, lo siento, sí. Creo que me pase con eso último. No, ya terminamos la tutoría, hiciste valer tu dinero, ahora lárgate. Lincoln, no quería, vete por favor. Entiendo, nos vemos en la próxima tutoría. Haiku había visto durante mucho tiempo al hermano mayor de su mejor amiga, después de tanto convivir lo tomaba con un hermano mayor molestable con el que se divertía bastante aprovechando que Lucky hacía lo mismo, por eso mismo sabía que ese tono de voz significaba que algo no andaba bien con él y le había preocupado. Podría haber insistido pero reconocía que se había sobrepasado mientras él se encontraba así por lo que lo mejor era dejarlo calmarse, después de todo sabía bastante bien que algunas personas requerían de cierto espacio en ciertos momentos de sus vidas y ella respetaría eso. Lincoln por su parte una vez la puerta fue cerrada dejó caer el cuchillo mientras apretaba con fuerza sus dientes. Otra vez, otra chica, otra situación y sin embargo el contenido era el mismo.
Se dejaba molestar tan fácilmente, se dejaba mandar como si nada por una chica menor que él, ni siquiera a alguien menor le infundía el menor respeto y eso solo lo molestaba más, llevándose una mano a su rostro en un burdo intento de calmar su ira. Ah. El peliblanco no pudo tolerarlo más en ese punto. Mi ojo. Ya que había olvidado que estaba picando una cebolla y ahora se había frotado el ojo con una mano impregnada en ella. El resto de ese día pasó con relativa tranquilidad, en búsqueda de instaurarlo en su rutina. Una vez terminadas las clases volvió a ir al gimnasio aunque no encontró a nadie que reconociese de sus intentos anteriores, aunque igualmente encontró a quien le ayudase con sus ejercicios, solo que esta vez las palabras que resonaban en su cabeza eran las de Haiku, levantando todo el peso que le recomendaron para no volver a terminar tirado en su cama pese a su deseo de destruir su debilidad. Así fue como otro día pasó, y ahora se encontraba finalmente en un sábado, leyendo sus notificaciones mientras desayunaba. Lori, Bobby, anuncios, Bobby, anuncios, Bobby, Liam, anuncios, Bobby, espera, festival de música esta tarde. Quizás Lincoln era un amateur en cuanto a temas musicales, pero no podía negar que disfrutaba de la buena música, sobre todo la relacionada con el rock, algo en lo que culpaba a Luna pero que tampoco se quejaba demasiado. Después de la semana que había tenido sentía que asistir a un evento así era una buena idea para poder distraerse y dejar de pensar en sus problemas. Después de todo, esa mañana cuando salió de la ducha se dio cuenta que evitó deliberadamente verse en el espejo y en un lugar así estaba seguro que podría despejar su cabeza con aquella música saturando. Bien, invitaré a los chicos, seguro que alguno me acompaña. Horas después, Parque de Great Lakes. Lincoln se encontraba rodeado de mucha gente frente a un escenario en el que un grupo de adolescentes hacía un cover el cual, a pensamiento del peliblanco, no estaba nada mal. Tenía sus manos guardadas en los bolsillos de su pantalón mientras intentaba observar a la banda tocar. Generalmente estaría más animado en una situación así, pero que ninguno de sus amigos estuviese disponible fue un golpe duro a su ánimo, peor cuando vio la cantidad de parejas que se encontraban allí. ¿A cuántos de estos festivales habré venido con Ronnie? A ella le encantaban, carajo. El poco buen humor que había conseguido del cover fue arruinado por su propio pensamiento, desviando su mirada de los últimos momentos de la canción y el vocalista agradeciendo la atención mientras algunas personas le vitoreaban. No me estoy divirtiendo. En eso un sujeto calvo con chaqueta de cuero con pinchos se subió al escenario. Y esos fueron Blink 12345 gente, démosles otro fuerte aplauso a esas jóvenes promesas de los covers. El público respondió alegre con algunos vítores. Lincoln solo miró con fastidio al presentador mientras sentía que su humor se drenaba cada vez más. Y ahora, directo desde donde los sueños se hacen realidad, el grupo que toda adolescente de Great Lakes ha añorado ver, un aplauso a los chicos que lloran. Cientos de chillidos de mujeres comenzaron a resonar mientras un grupo de 4 hombres con rasgos muy finos y ascendencia asiática se paraban en fila sobre el escenario. La boca me sabe agria, siento unas enormes ganas de darme palmadas en la frente, me estoy irritando más de lo necesario, deben ser un grupo de K-pop, iré por una cerveza. Lincoln estaba por darse vuelta y dirigirse hacia algunos puestos instalados donde estaban vendiendo cosas cuando una mujer a su lado comenzó a gritar. Los amo, Kia. Aterrado Kia. Ante la potencia de los gritos Lincoln sin querer terminó gritando también, asustado por estos, provocando que varias personas girasen a verle, la mujer que había gritado incluida. Ese fue el grito más adorable que he escuchado en mi vida. La castaña con rasgos asiáticos logró romper el hechizo del grupo de bailarines y se volteó para tomar las manos de Lincoln con fuerza. Eres Adora. Pero en el momento que se fijó a quien le estaba tomando las manos, la chica se congeló en el acto. Lincoln, por su parte, había cambiado de su tono semipálido de piel a uno completamente rojo. ¿Me puedes soltar para irme, por favor? Oh, claro. Más que soltar sus manos, fue casi como si las hubiera arrojado con fuerza en un intento de alejarlas de las suyas. Lo siento, vete ya. Aunque había cumplido su objetivo y era libre de marcharse lejos para evitar la vergüenza, ese nivel de rechazo le había dolido un poco, como si la chica le hubiese rechazado terminantemente, o por como lo veía a sus ojos, otra más lo hubiese rechazado. No era necesaria tanta violencia. Pues, sí, estoy aquí. La chica comenzó a fingir que era llamada por una amiga suya, aunque era evidente que estaba sola y nadie le hablaba. Ya voy. No soy idiota, no tienes por qué fingir, ya me largo.
Bueno, no te sientas mal, Link, ok. ¿Y ahora cómo demonios es que me conoces? Espera, ¿por qué no me conoces tú? No saliste con mi BFF todos estos años hasta que te votó hace unos días sin piedad ni misericordia porque eras un debilucho a sus propias palabras. Lincoln sentía como su corazón estaba siendo golpeado sin misericordia y estaba seguro de que si abría la boca en ese momento escupiría sangre después de semejante paliza. ¿Me pasé un poquito con esa descripción? ¿Quieres matarme o qué? No, pero hablar con el ex de una buena amiga es un pecado, creo, aunque dijo que no eran pareja, ¿te puedo considerar su ex siquiera? Bueno, según lo que ella dijo, nosotros no, ya veo, entonces no hay problemas y ustedes nunca fueron nada. La frase había sido dicha con total inocencia por la chica, de una forma totalmente casual mientras le daba una sonrisa, aunque Lincoln no lo escuchó de esa forma, solo fueron 3 palabras pero el daño emocional que le produjeron fue equivalente a que le diesen 3 balazos directos en el corazón. O sea que no se puede considerar rompimiento si no salían, o sea que solo eran buenos amigos como yo lo soy con ella, creo que tendré que preguntarle más a detalles esto. ¿Sigue hablando? Obviamente, solo se mudó lejos, no es para que me ignore, levanto la mirada con ilusión. Seguro que debe ser muy feliz donde está ahora, cumpliendo su sueño, libre de todos sus problemas. Problemas. Sí, problemas, con una nueva y radiante vida llena de lo que más ama. Adiós. Uy, qué despedida más seca, así no conseguirás novia, Lincoln. Pero el peliblanco solo se alejó sin volver a voltearse ante la chica que le intentaba hablar pese a darle la espalda. Minutos después, se encontraba en el gimnasio nuevamente, y tal como en su primer día estaba levantando pesos mayores a los que realmente era capaz de levantar. Uno de los instructores se acercó preocupado ya que vio que pese a eso intentaba emular bien la técnica. Oye, detente por favor, te harás daño. Pero al ser ignorado observó de reojo su teléfono que estaba en el piso, observando en su teléfono la canción How You Remind Me de Nickelback, se acercó un poco más y pudo notar que el chico lloraba, retrocediendo a donde estaba. ¿No lo ibas a detener? Preguntó curioso la persona que estaba conversando con el instructor. Bro, ya lo lastimaron, déjalo ser. La persona entendió perfectamente, mirando también al peliblanco hacer lo suyo. Ambos inclinaron sus cabezas en señal de respeto por aquel soldado caído. Al día siguiente su cuerpo ardía, era un dolor intenso pero que no era capaz de equiparar con el dolor de su corazón. Despertar había sido señal de que estaba solo, estaba lastimado y no pasaron muchos minutos desde que la alarma le había levantado hasta que recordó el rostro de Ronnie y no pudo evitar llorar un poco. Sentía que había intentado cambiar esa semana pero donde fuese que iba le recordaban lo débil, patético y solo que estaba y ese encuentro fugaz con una amiga de Ronnie había sido una puñalada muy profunda. No fue hasta que no tenía lágrimas que llorar que se levantó de su cama, arrastrando los pies hasta la cocina para comer algo ya que su estómago le estaba exigiendo nutrientes que si era sincero no quería consumir para seguir sumido en el abismo de su cama. Se cuestionó si siquiera estaba sirviendo de algo lo que estaba haciendo, todo le recordaba a ella, la sombra de su amor no le abandonaba y ni todo ese ejercicio le había hecho dejarlo pasar. Su teléfono, al igual que en días anteriores, volvió a sonar, notando que nuevamente le había llegado un mensaje de Bobby. Como chinga este imbécil. Pero hablar en español solo le provocó más daño, pues ese había sido su mayor esfuerzo por ella. Me gustaría que dejara de joderme por una temporada, podría responderle para decírselo a la cara, o podría ignorarlo y salir a alguna parte, o simplemente volver a mi cama. Y Lincoln se detuvo a pensar. ¿Qué debería hacer Lincoln? 1. Contestarle a Bobby. 2. Volver a ir al gimnasio a desahogarse. 3. Quedarse en su cama. Elegid gente. Capítulo 4. Sí, no voy a seguir ignorando a Bobby, si no es posible que termine llegando con un grupo de mariachi y no quiero lidiar con eso. Aunque le fastidiaba la idea, sabía que tarde o temprano Bobby o Lori terminarían interviniendo en lo ocurrido, sobre todo cuando había ocurrido frente a la familia de Ronnie. No quiero hacer esto. Estuvo meditando varios minutos mientras observaba el teléfono sobre la mesa, caminando en círculos o balbuceando para autosugestionarse, considerando que el día anterior esa amiga de Ronnie ya le había apuñalado tanto no quería volver a vivir eso, pero hacerlo esperar más, no quiero tener un mariachi frente a la puerta.
Se sentó en la silla frente a su teléfono y dejó caer su cabeza sin el menor control, golpeándose con algo de fuerza la frente pero no lo suficiente para que se quejase, buscando con pereza el contacto de Bobby antes de llamarlo y colocar el altavoz antes de dejar el teléfono sobre la mesa, incapaz de conseguir la suficiente resistencia mental para siquiera acercar el dispositivo a su oído. Lincoln. Cansado, hola Bobby. Pequeño Loud, finalmente me contestas. Estuve algo ocupado, eso es todo. ¿Qué pasa, Bobby? ¿Estás en tu departamento? Lincoln lo pensó unos pocos segundos. No. Oh, ¿y dónde estás? Me fui a Canadá. ¿De nuevo? ¿No fuiste ahí hace años? Necesitaba algo más frío que el corazón de cierta chica para volver a creer en el calor humano. Ah, ¿me das tu dirección? Me tardaré un poco en sacar pasaporte, pero estaría en unos días por allá. Bobby, no hagas eso. ¿Ya no se necesita pasaporte? Genial. Compro un pasaje inmediatamente. Si estoy en mi departamento, era una broma. Ah, entonces voy para allá, nos vemos hermanito. No, me robaron. ¿Cómo? Voy inmediatamente, pequeño Loud, no te preocupes. No, Bobby. Pero la llamada ya se había cortado, provocando que Lincoln se diese una palmada en la cara. Debí pensarlo mejor antes de decirle eso. Lincoln volvió a llamar a Bobby, quien contestó rápidamente. Lincoln. Eso también era broma, cálmate por favor. O sea que no te robaron. No, solo, no me sentía cómodo de tener visitas. Ay, Lincoln, me lo hubieras dicho desde el principio. ¿Animado entonces no vendrás? Me aseguraré de hacerte sentir muy cómodo, no te preocupes, hermanito. ¿Sabes qué? Mejor juntémonos en algún lugar, ¿te parece? Pues no tengo problema, ¿te parece en la pizzería de la calle Grove? Bueno, sí, nos vemos ahí en un rato. Nos vemos, pequeño Loud. Y cortó. Sí, solo es una junta casual, hablaremos un poco, terminaré rápido los temas incómodos y luego volveré. Lincoln comenzó a dolerle un poco la cabeza teniendo que masajear un poco su frente por la migraña, pero con total desánimo se dirigió hacia su habitación para cambiarse el pijama. Sentía que pese a su plan tenía un día muy largo por delante. Minutos después, calle Grove. Hola Bobby, le doy la mano, evado sus chistes, le digo que estoy bien y que Ronnie fue quien decidió irse, me despido, voy a un baño a llorar, me devuelvo a casa, bien, un plan sin fisuras. Viendo a un par de edificios el letrero del local, su teléfono comenzó a sonar, rodeando sus ojos con cansancio pensando que Bobby estaba insistiendo en saber si ya estaba cerca, pero en vez de eso vio el número de Haiku. Seco que... ¿Estás desocupado? No. Qué lástima, estoy cerca de tu departamento, voy para allá. Te dije que no. Escucha, te comportaste muy raro el otro día y... Bueno, admito que se me pasó la mano, quedé algo preocupada por ti, Lincoln. Entiendo, pero no estoy en mi departamento ahora, Haiku, literalmente no puedo atenderte. Decaída, entiendo. Sí, escucha, tengo algunos problemas personales, no te lo tomes tan personal, ¿ok? Está bien, entonces la clase de la próxima semana, ¿sigue vigente? Sí, escucha, estoy por hacer algo personal así que te voy a cortar. Está bien, Lincoln, nos vemos el próximo viernes. Cielos, menos mal que salí de casa. Fue ese el momento en que llegó frente al local, inhalando todo el aire puro posible. Fue que entró al local, fingiendo una sonrisa notando que Bobby se hallaba sentado en una mesa con una pizza a la cual le faltaba un trozo. Hermanito. Bobby se levantó de su asiento casi de un salto, corriendo a abrazar a Lincoln, el cual sentía como si intentasen sacarle todo el relleno interior de la fuerza de ese abrazo. Con tantos días sin que me respondieras comencé a preocuparme. En el momento que Bobby lo soltó y Lincoln pudo volver a respirar, casi se desmayó por el dolor de su cuerpo, resistiendo solo porque alcanzó a aferrarse a una silla cercana. Entonces, ¿para qué querías hablar conmigo, Bobby? Bueno, ha pasado un tiempo desde que habíamos pasado una tarde agradable, y llegué a la ciudad hace unos días, así que dije, ¿por qué no paso una tarde con mi cuñado favorito? Bobby, escucha, yo no puedo ser tu cuñado ahora. Triste, ¿y eso por qué? Porque Ronnie y yo ya no somos, no podemos. Lincoln no quería terminar esa frase, incluso su planeación no estaba saliendo como quería y su voz ya comenzaba a romperse ante el hecho de tener que decir, ni siquiera eso, pensar en esas palabras tan duras. Pero sigo casado con tu hermana, eso me hace tu cuñado, ¿no? Lincoln cubrió sus ojos con una mano.
Cierto, pero tú, ya sabes, tu familia te contó lo que pasó. Si no quieres hablar de eso no te preocupes, Nin Nin tendrá sus razones y sus pensamientos, pero me preocupas más tú que ni puedo imaginarme cómo debiste sentirte ese día, así que pensé que te haría bien una tarde de no pensar demasiado, y qué mejor que en compañía de alguien conocido y confiable. Entiendes que eres el hermano de ella, por lo que me la recuerdas a ella y en estos momentos me duele recordarla, ¿verdad? Bobby se quedó mirándolo fijamente por un momento con su sonrisa congelada en la misma expresión que tenía cuando Lincoln comenzó a hablar, algo que duró unos segundos antes de que el pelinegro tomase un trozo de pizza. La comida de este lugar es genial, no te preocupes, yo invito. Bobby. Escucha, pequeño Loud. Bobby posó su mano en el hombro del peliblanco antes de darle una sonrisa y mostrarle su mano libre con el pulgar arriba. Te ayudaré a superar esta ruptura. ¿Desde cuando el hermano de la chica que te destruyó el corazón es quien te ayuda a superarla? Primero, me caes bien, segundo, Lori me mataría si algo te pasa, tercero, si tenía ganas de visitar Great Lakes desde hace un tiempo. Bobby, Lincoln con gentileza retiró la mano de Bobby de su hombro. En serio lo agradezco, pero necesito tiempo para procesar esto, y te seré honesto, la mirada de Lincoln se oscureció, preocupando a Bobby. Quiero venganza. Ey, 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 vamos a calmarnos, pequeño Loud, entiendo que estés enojado con mi hermanita, pero no es para buscar venganza, ¿no crees? Me demostró lo débil que soy, me siento tan impotente ese día. O sea, ¿qué necesitas de esas pastillas azules ahora? Pastillas azul. No me refiero a esa impotencia animal. Ya, pero no te enojes. Bobby agachó la cabeza y desvió la mirada mientras decía esas palabras. Molesto, en fin, siento que tengo muchos problemas desde ese día y no puedo quitármela de la cabeza tampoco. Su ánimo decayó, dejándose caer sobre la silla. No puedo olvidarla tan fácil. La boca de Lincoln temblaba y estaba esforzándose por no sollozar, molestándose por no ser capaz de no pensar con tanto dolor sobre ella y que incluso su corazón era tan o más débil que su cuerpo que tanto le molestaba, momento en el que sintió unas suaves palmadas sobre su cabeza por parte de Bobby. Como dije, no puedo imaginar lo mucho que te dolió, pequeño Loud, así que prefiero no hablar demasiado de ello, pero lo que sí puedo decirte es que no tienes por qué guardar todo eso que estás aguantando en tu pecho. Si necesitas un hombre en el que llorar, estoy aquí, hermanito, tus sentimientos también importan y en ocasiones ayuda a poder liberarlos. La expresión de Bobby era una sonrisa amable, acariciando con cuidado la cabellera de Lincoln, quien sentía que sus ojos comenzaban a desbordarse ante la burda resistencia a llorar que estaba oponiendo. Yo la amaba, Bobby, realmente la amaba, lo sé. Link dio un paso y le dio un abrazo a Lincoln mientras palmeaba su espalda. Créeme que lo sé. Lincoln en ese momento se dejó llevar por sus sentimientos y comenzó a mencionárselos a Bobby. Cuando este finalmente se tranquilizó, les pidieron amablemente que se retirasen para no seguir deprimiendo a otros clientes, molestando a Bobby, pero esta vez fue Lincoln quien se opuso a que éste se quejase y se retiraron en silencio. Terminaron sentados en una banca de un parque donde continuaron hablando, más bien Lincoln continuó hablando por casi 3 horas sobre sus sentimientos rotos por parte de Ron y Anne, incluso de las proyecciones que tenía a futuro y que no podía evitar envidiar la linda pareja que su hermana y él hacían, admitiendo que había caído en varias veces en las mismas cursilerías de las que tanto se burló cuando era niño. Bobby simplemente escuchó pacientemente a Lincoln, opinando en contadas ocasiones para dar algún punto de vista o contar alguna anécdota. Para cuando llevaban casi 5 horas hablando en esa banca, finalmente Lincoln logró calmarse. Incluso para ese San Valentín estuve a nada de robarme la motocicleta de Lynn para venir a verla. ¿Y qué te lo impidió? Lynn, con un bate de béisbol, ¿y sobreviviste? No, ese día morí. No. Pero sobreviví. Eso. Acompañado al grito de celebración de Bobby, el estómago de este comenzó a sonar. Creo que tengo hambre. Somos dos, ¿dónde vamos? ¿Esta vez me sigues por propia voluntad, pequeño Loud? Bueno, creo que si necesitaba alguien con el que hablar. Pues, conozco un buen lugar, bajó la voz, acercando su boca al oído de Lincoln para susurrarle. Además, por las noches funciona como bar. ¿Y por qué susurras? A Lori no le gusta que beba, dice que es una mala influencia para Enrique. ¿Enrique? Ese es su nombre legal. Lori se queja porque perdió ese piedra, papel o tijeras y le llama Henry. Ah, Henry, ¿qué tal mi sobrinito, por cierto? Bien, es tan fuerte como su padre. Pobre chico. ¿Serio qué dijiste? Nada, vamos a comer, además no te negaría una que otra cerveza.
Entonces vámonos. Sígueme, pequeño Loud. Te sigo, gran Santiago. Y así fue como Lincoln decidió caminar con convicción junto a su cuñado, más alegre que cuando comenzaron a conversar horas atrás, solo que nuestro protagonista no contaba con el pequeño hecho de que Bobby había pasado mucho tiempo lejos de Great Lakes. Varias horas después, Lincoln tenía una expresión completamente seria mientras que Bobby miraba con suma vergüenza la entrada del lugar, considerando que el sector de restaurante estaba ya por cerrar y solo el sector de bar estaba en pleno funcionamiento. El cielo se había oscurecido hace ya un par de horas y ambos lucían evidentemente cansados. ¿Por qué no me dijiste que no recordabas las calles de la ciudad? Voz baja, lo siento. Ah. ¿Dijiste algo, Santiago? Voz aún más baja, lo siento. TSK, está bien, pero créeme que voy a tomar hasta quedar a gusto. ¿Puedo quedarme en tu departamento por hoy? No quieres que tu familia le diga a Lori que llegaste ebrio, ¿verdad? Apenado, sí. Sí, bien, pero solo porque tú pagas. Bobby en ese momento lo volvió a abrazar. Alegre, gracias, pequeño Loud. Ya entremos de una vez que muero de hambre y sed. Ambos se adentraron al local, aunque entre más observaba el lugar Lincoln sentía que ya conocía ese lugar, doliéndole un poco la cabeza. Además, en el momento que entraron un hombre con traje de mesero los detuvo. Necesito alguna credencial para verificar su edad, pero el hombre se congeló en el momento que vio a Lincoln. ¿Pasó algo? Debo ir al baño, con permiso. El sujeto se veía visiblemente nervioso cuando huyó hacia el interior. Lincoln y Bobby solo cruzaron sus miradas por un momento antes de levantar sus hombros en señal de poca importancia e ingresaron al lugar sin mucho problema. Y yo que ya me estaba preguntando cómo iba a lograr que entraras. No te preocupes, en unos meses cumplo 21, sé negociar con las personas para que me vendan alcohol. No creo que eso sea algo para que lo digas tan orgulloso. Lo dice el adulto que me invitó a beber. Eso es, un buen punto de hecho. Hola, bienvenidos a... La mesera se congeló un momento, lo que llamó la atención de Lincoln y Bobby. Paso al... Y cuando Lincoln la vio también se paralizó, pues la conocía bastante bien. Ambos se miraron fijamente y podían ver la incomodidad en los ojos del otro. Entonces, ¿puedo pedir mi orden? Pero Bobby ni se inmutaba. Ah, claro, discúlpeme señor, necesito verificar su identificación, ¿puede venir conmigo? La voz pasivo-agresiva de la camarera le indicaba a Lincoln que claramente no era opción negarse, levantándose en silencio. Ya vuelvo, Bobby. ¿Necesitas ayuda? Si soy honesto, podía ver en aquellos ojos muertos de la camarera que debía tener cuidado con la respuesta. No, ok, suerte, pequeño Loud. Y volvió a tomar un menú con una sonrisa. Pensando, preocúpate más por mí, desgraciado. Pero no logro pensar demasiado cuando la camarera tomó su mano y se lo llevó a una zona con menos gente. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Cómo demonios iba a saber que trabajabas aquí? Ah, claro, ahora estás tan machito cuando estabas casi llorando esa mañana, ahora que me tienes en esta incómoda situación. Mira, no me interesa joderte, ¿sí? Mi cuñado me invitó a beber y yo no me acordaba que aquí fue donde ya sabes, ¿puedes dejar de hablar como un niño, por favor? No voy a decir eso en voz alta. Gritó entre susurros Lincoln para no armar un escándalo. Entonces, ¿realmente no vienes a joderme por lo de esa noche? No. Bien, creía que una noche y ya me estarías buscando como loco. Ni que estuvieras tan buena para eso. Disculpa. Lincoln se cruzó de brazos. Solo digo, si realmente hubiese sido tan buena noche a un borracho lo recordaría, señorita camarera. Óyeme, hijo de... Sara. Está el pedido de la mesa 4. TSK, te salvaste por ahora, niño bonito. Sara acercó su mano apuntando directo al cuello de Lincoln. Pero una palabra y estás muerto. Lincoln volvió con Bobby, quien ya había dejado de leer el menú, dejándose caer sobre la silla. ¿Todo bien, pequeño Loud? Sí, solo que ahora sí que tengo muchas más ganas de beber. Jajaja, pues pide cuanto quieras, hermanito, que yo invito. Desafiante, pues déjame decirte que te arrepentirás, jajaja.
La mañana siguiente, Lincoln sentía una extraña sensación de déjà vu, el techo que observaba no lo conocía, eso era seguro, pero se le hacía extrañamente familiar, lo mismo aquella sensación de frío, la pesada luz que entraba por la ventana y el ardor de su pecho como si hubiera peleado contra una bestia salvaje sin contar con la gran resaca que sentía, un ligero presentimiento vino a su cabeza y, muy lentamente comenzó a bajar la vista encontrándose con que, tal como imaginaba, él se encontraba desnudo y, a su lado, una cabellera molestamente conocida descansaba sobre su torso. ¿Cómo pasó esto, otra vez? Su cabeza le dolía al intentar recordar más allá de cuando llegaron las primeras cervezas y nachos con queso, fuera de eso agradecía que esta vez sus manos no estaban esposadas a la cama y notó que su teléfono estaba a su alcance, vibrando desde que despertó, tomándolo con cuidado para no despertar a la chica durmiente para notar que tenía un mensaje de Bobby y uno de sus compañeros de clase. Veamos el de Bobby. Hermanito, estoy en la cárcel, por favor, ven y paga la fianza antes de que mi familia se entere. Lincoln tuvo que meditar un momento para pensar en lo que acababa de leer antes de proceder a ignorar el mensaje y leer el de su compañero de clases. Espero que no se haya muerto alguien, veamos. Lincoln, adelantaron la clase de química, apresúrate en llegar ya que la bruja esa parece que quiere adelantar los exámenes, genial. Dejó que el teléfono se deslizara de su mano y este cayó sobre la cama, provocando un pequeño movimiento que hizo que la chica a su lado se moviese ligeramente, demostrando el plácido sueño que tenía. Bien, ¿qué debería hacer Lincoln? 1. Ir a sacar a Bobby de la comisaría. 2. Ir a clases lo más rápido posible. 3. Quedarse allí para no molestar a Sarah. Elegid gente. Capítulo 5. Debería ir por Bobby, si Lori se entera que termino en la cárcel lo mata y luego viene y me mata a mí, ya podré ir a la clase una vez lo saque. Lincoln comenzó a tratar de sacar a la chica sobre él con gentileza para no despertarla, pero en su intento Sarah comenzó a despertarse. ¿Pasó algo? Lo siento, no quería despertarte. La castaña bostezó un poco y lo miró por unos segundos notando su expresión apenada. Es increíble lo mucho que te reprimes. Dijo perezosa mientras restregaba suavemente con su mano uno de sus ojos. Honestamente tengo miedo de preguntar por qué me dijiste eso, pero me tengo que ir. ¿De nuevo tan rápido? Si quieres podemos desayunar. No, gracias, pero mi cuñado está en una situación complicada y debo ir a ayudarlo. Oye, siempre tengo restos de dulces que dejan del restaurante, ¿no te mataría comer algo antes de irte? Me sorprende la gentileza que tienes en estas situaciones. Bueno, es la segunda vez que caemos en esto, eso y que es divertido ver tus dos modos, el hombre voraz de noche, y el niño santurrón de ahora. Sid, ¿dónde está mi ropa? La que usabas anoche posiblemente en la cocina, ahí empezamos, la de la otra vez está la otra vez. Dejaste tu ropa interior esa vez, Romeo. ¿Y no la desechaste? Lincoln tapó su pecho con sus manos con pudor, Sarah solo rodeó sus ojos. La tiré en una bolsa para arrojarla a la basura pero olvidé hacerlo, y ahora está junto a la lavadora a un lado de la cocina. Está bien. Lincoln quedó sentado en la cama con la sábana cubriendo de su cintura para abajo, quedándose quieto en esa posición congelado por un momento. Oye, ¿podrías traerme mis calzoncillos? Mencionó visiblemente avergonzado, mucho más que hace un momento. ¿Para qué? No quiero andar desnudo por ahí contigo al lado, y sin chistes sobre eso. Le quitas lo divertido a la vida, bien niño bonito, te traeré tu ropita junto a tu biberón. Para ser alguien con quien más de la mitad de sus conversaciones se trataban de insultos sobre su carácter, Lincoln se sorprendía que la chica no hiciera un escándalo e incluso estuviera dispuesto a hacer cosas como ofrecerle desayuno o traerle su ropa, considerando que ésta no tenía ningún pudor de andar por ahí mostrándose frente a él, sentía que la excusa de que durante la noche habían hecho algo peor era vaga, o quizás la brújula moral de la chica estaba distorsionada bajo su propio criterio, pero que le parecía una persona curiosa era algo que no podía negar. Ten, Sarah le tiró a la cara no solo sus calzoncillos, sino que también su pantalón. ¿Necesitas también tu camisa o puedes exponer ese escultural torso tuyo? ¿Serio? Ja, qué graciosa. Oye, entre la broma de que aún no es Halloween para ir disfrazado de esqueleto y ese sarcasmo, creo que fui piadosa. Hablas como si tuvieras los mejores atributos. Soy preciosa, cariño, entre antes lo entiendas, mejor. Lincoln solo resopló, ya había perdido suficiente tiempo y, conociendo a Bobby, posiblemente estaría llorando, rogando que fuese a liberarle pronto.
Para cuando el peliblanco ya estaba vestido y había corroborado que tenía todas sus pertenencias, vio a la chica sentada tomando su desayuno con una bata. Era curioso, pero estaba seguro de que ésta tenía una expresión algo melancólica y pensó en preguntar, pero solo quedó con la pregunta en su garganta antes de cerrar su boca y negar con la cabeza. Gracias por dejarme pasar la noche, supongo. Sí, lo que sea, solo no me vuelvas a joder en el trabajo. Qué amable. Desde allí se apuró en alejarse del lugar, pensando que de encontrarse en otro momento, bien podría aceptarle un desayuno. Minutos después, comisaría. Aterrado, me está jodiendo, ¿verdad? Nope, esa es la fianza, ¿la pagará o no? ¿Y qué demonios hizo para tener esa deuda? Pues, escribió un poco en su computadora y comenzó a leer. En estado de ebriedad raptó a un pobre anciano que iba a su hogar mientras le decía: no te preocupes, hermanito, te llevaré con tu amorcito, lo llevo a propiedad privada contra su voluntad, y luego comenzó a bailar con él hasta que le produjo un lumbago por el movimiento, así que tiene cargos por secuestro, ebriedad pública, daños a tercero y violencia agravada. No lo hizo con mala intención. Lincoln era incapaz de mirar a los ojos al policía. Ajá, pero digamos que el anciano no está muy feliz, así que puedes tratar de convencer al anciano que retire los cargos o pagar la fianza. ¿Eso es legal siquiera? ¿Serio tienes para pagar la fianza, niño? Bueno, es complicado por así decirlo. Entonces toma la opción o lárgate. ¿Puedo pasar a verlo o al menos? Ok, ve, pídele a ese sujeto de allá instrucciones. Dijo señalando a otro policía. ¡Qué servicial! ¿Dijiste algo, mocoso? No, nada, gracias por su servicio. Momentos después, Lincoln se encontraba frente a Bobby. Llorando: sácame de aquí, por favor, soy muy joven para ser deportado. Bobby, eres ciudadano americano, no te van a deportar. ¿Ves lo que le hace a mi cabeza este lugar? Tengo miedo. Estoy seguro de que no es el lugar, pero la multa es estúpidamente cara, no tengo tanto dinero. Te lo devolveré saliendo, te lo prometo, pero sácame de aquí antes que Lori se entere, por favor. Está a cientos de kilómetros de distancia, no se va a enterar de la nada. Ella tiene un sexto sentido para esto: si me llama y no contesto sabrá que algo raro pasó, y sería mi fin. El pelinegro estaba llorando sin el menor control, aferrado al brazo de Lincoln. Escucha, veré si consigo el dinero o logro que el anciano que confundiste conmigo retire los cargos, ¿te parece? Llorando Bob Babor, Badame de Adi. No entendí un carajo, pero volveré, lo prometo. Salir del lugar le dejó un sabor amargo de boca. Si al menos tuviese ese monto podría pagarlo y ya vería si Bobby pudiese devolvérselo inmediatamente o simplemente restringirse un tiempo hasta poder estabilizarse nuevamente, pero con sus ahorros era imposible, y si comenzaba a pedirle a su familia era probable que tuviese que dar explicaciones. Sus compañeros no eran especialmente adinerados, así que tampoco era una opción. Sentía como su cabeza comenzaba a dolerle, no solo por los restos de la resaca que tenía, sino por intentar llegar a una idea de cómo salvar a su cuñado. Y lo van a llevar a la silla eléctrica. Rufianes como él no merecen pisar esta bella tierra de las oportunidades. Incómoda: sí, abuelo, solo vamos a casa. De reojo Lincoln miró a quienes estaban causando esa pequeña escena a la salida de la comisaría, topándose con un anciano de cabello canoso en una silla de ruedas siendo empujada por una chica de cabello castaño claro, la cual levantó su vista por un momento, encontrándose con los ojos de Lincoln. ¿Jordán? Lincoln. Jeje, qué raro toparnos tan seguido. Sí, la chica se notaba visiblemente incómoda. Peor en una situación así. Oye, niñato. El anciano miró con desprecio a Lincoln. Deja de coquetear con mi nieta tan desvergonzadamente. Abuelo. ¿Qué? Este sinvergüenza te corteja y ni siquiera tiene la decencia de pedir permiso. Él no es solo un conocido, es de Royal Wars. Oh, entonces es un buen partido, cásate con él. Abuelo. La chica se notaba visiblemente avergonzada. Jeje, qué curioso, abuelo. Sí, ni que lo digas, aunque me da un poquito de vergüenza, igualmente lo quiero. Estoy senil, no sordo, ¿sabías? Bueno, ¿y qué hacen aquí? Ah, bueno, un idiota se propasó conmigo anoche. Vine a asegurarme de que lo lleven a la silla eléctrica. ¿Qué? Eso está mal. ¿Qué idiota le haría algo así a un ancia? Lincoln conocía a un idiota así. Sí, según mi abuelo estaba caminando tranquilamente a casa cuando un ebrio estúpido lo abordó y lo secuestró, luego lo hizo bailar hasta lisiarlo y le vomitó encima antes de desmayarse. Molesta dio un pisotón al piso.
¿Cómo existe gente tan mala y estúpida para hacerle eso a un anciano? Nervioso, sí, qué mal, Jordán, te podría hacer una pregunta en privado, por favor. Al menos espera a la quinta cita antes de invitarla a un motel. Abuelo. Con una expresión completamente enrojecida se acercó a Lincoln. Te escucho, pero sé rápido. Bien, es que, jejeje, es una historia curiosa, verás, ¿recuerdas que tenía mi corazón roto? Sí, de hecho te ves bastante más animado que cuando nos reencontramos en el gimnasio. Bien. Es un buen punto de vista, verás, Lincoln explicó toda la situación, omitiendo todo lo relacionado a Sarah, para cuando llegó a la parte de la borrachera terminó de rodillas mientras seguía contándole. Por favor. Lincoln ya tenía la cabeza pegada al piso en pose de reverencia. Convence a tu abuelo de retirar los cargos. Déjame ver si entendí. Tu cuñado, hermano mayor de tu ex, te llevó a beber para pasar tu mal de amores y después de quedar ebrios te confundió con mi abuelo y por eso hizo todas esas tonterías. Sí, no es una mala persona, solo es idiota, por favor, perdónalo. Sí, es la historia más ridícula que he escuchado, pero no parece que me estés mintiendo. Te doy mi palabra. Un hombre no debería humillarse a esa forma ante una mujer. El abuelo, quien en algún punto se unió a la conversación, lo miraba con una expresión indescifrable. Pero tus disculpas no aliviarán mi dolor de cadera, no puedo caminar. Bueno, eso, yo, estoy estudiando medicina, podría ayudarlo de alguna manera. Jordán estaba haciendo señales de que dejase de hablar de forma disimulada para que dejase de decirle esas cosas al anciano, pero Lincoln tardó demasiado en darse cuenta. Estudiante de medicina, ¿eh? Bien, te propongo un trato, chico. Creo que mejor terminamos esta conversación aquí, Lincoln, mi abuelo necesita ir a descansar. Descanso ni nada. El anciano no permitió que Jordán empujase la silla y miró fijamente a Lincoln. Niñato, hasta que mi espalda sane vas a tener que atenderme y ayudarme en la recuperación, si eres médico, algo debes saber. Si te comprometes, retiraré los cargos. ¿En serio lo hará? Soy una persona de palabra, no como tu juventud revoltosa. Fastidiada, abuelo. ¿Entonces? ¿Qué dices? ¿Podríamos hacerlo inmediatamente? Bueno, ya estamos aquí, a Jordán. Llévame dentro, cariño. Resignada, sí, abuelito. No pasó mucho tiempo entre que permitieron que el anciano entrase a cambiar su declaración, mientras Lincoln y Jordán quedaron fuera esperando. No debiste hacer eso. Mi cuñado será un idiota, pero es buena persona, no se merece seguir encerrado. No lo decía por eso, mi abuelo es un viejo mañoso, quién sabe qué tonterías te va a pedir. Intento pensar en esto como una práctica para el día que tenga que enfrentarme a ancianos en hospitales. ¿Realmente estás estudiando medicina? Claro, me gusta ayudar a la gente y, supongo que en algún punto sentí que podría convertir eso en mi sustento de vida, además era una de las carreras que impartía la Universidad Jeremías, así podría, sí. Una decisión por amor, qué envidia, espera, ¿la Universidad Jeremías Goddard? Sí, esa misma. ¿Quién lo diría? Vamos a la misma universidad. ¿En serio? ¿Qué estudias? Periodismo, ¿a qué suena genial? Sí, bueno, sí suena genial. No suenas convencido para nada. No soy mucho de ver noticias o leer el periódico. Al menos podrías fingir interés. Hice un pacto con un anciano para salvar a mi cuñado y debería estar en clases ahora, aún no supero a mi ex, anoche, no dormí bien, sí, eso, perdón si no tengo mucha cabeza para nuestra conversación. Para ser alguien con tantas hermanas no tienes tanto tacto femenino. Ok, si me estoy sobrepasando, lo siento. Sí, la disculpa más falsa que he escuchado en mucho tiempo, lo que sea, ¿te parece que nos juntemos en la tarde para llevarte donde vivo? ¿Por qué harías eso? Porque es donde vive mi abuelo. Ah, cierto, ¿vive contigo? Más bien yo vivo con él, era mejor que buscar un departamento y pagar arriendo. Entonces, supongo que sí, ¿a qué hora estás desocupada? Pues, hoy termino mis clases a las 5, luego voy al gimnasio, ¿estaría bien a las 6:30? Estoy libre a esa hora, de hecho pensaba ir al gimnasio en esos horarios también. Cierto, ¿verdad que te inscribiste, señor? Jordán fingió una voz lo más oscura que pudo. Soy un ser débil que debe matar la debilidad. Molesto, no hablo así. Sonabas a que tu vida la estaba dirigiendo Snyder, en todo caso, cualquier cosa te aviso cuando esté disponible, ¿me das tu número? Claro.
Mientras le daba su número no podía evitar pensar que, considerando la situación del anciano, estaba firmando un pacto con un demonio y entregar su número a Jordán era regalarle él mismo un látigo a su carcelero personal. En ese momento sintieron que la puerta estaba siendo destrabada. Bueno, mejor vete ahora antes que mi abuelo diga o haga alguna otra tontería, yo me encargo de explicarle que aparecerás más tarde en casa. Pues, gracias Jordán. Se retiró mientras hacía una señal con su mano, pensando en contarle a Bobby sobre lo ocurrido y poder, finalmente, ir a clases, pero cuando intento explicarle al pelinegro, llorando no me dejes solo aquí hermanito. Este lugar es terrible, es lúgubre, es frío y no huele a limón. ¿Serio? ¿Es una celda? ¿Qué esperabas? No digo que esperara algo mejor, Sniff, pero tengo miedo. Bobby, en algunos minutos te van a sacar y de verdad que tengo que ir a clases. No me abandones hermanito. Bobby se aferró a la camisa de Lincoln llenándola de lágrimas y secreciones nasales. Oye. Mi camisa. Hermanito. Cálmate ya carajo. Lincoln se fue enfadado por su ahora manchada camisa dejando a un Bobby lloroso atrás. Lo liberaron solo 5 minutos después de eso. Unas horas después, cerca del mediodía, Lincoln ya se encontraba nuevamente libre, por lo que se dirigió hacia su departamento. Considerando su nueva tarea, sentía que era momento de organizarse como correspondía, ya que la semana pasada su horario había sido alterado por ya sea el tiempo que se encontraba tirado en cama o las veces que había ido al gimnasio cuando se sentía demasiado deprimido, pero ahora que tenía la cabeza más fría y el dolor de la resaca de esa mañana desaparecido, tendría que ponerse al día. Bien, tengo al anciano en las tardes, tengo el gimnasio, tengo las clases particulares y mis propias clases, creo que voy a estar jodido por una temporada, o al menos mientras ese anciano abusa de mi necesidad, aunque, Bobby ya fue liberado y no creo que pueda alterar tan fácilmente su declaración otra vez, podría ignorarlo y alejarme, aunque hoy ya quedé con Jordán, mierda, tengo el día jodido. Se dejó caer sobre el sofá. Por una parte le agradaba la idea de estar lo suficientemente ocupado ya que creía que eso le mantendría la cabeza distraída, pero aún con todas esas cosas no podía evitar pensar en Ronnie. Le incomodaba preguntarse qué estaría haciendo en ese momento, algo interesante posiblemente, mucho más que su mundana vida de estudiante universitario, más concretamente, si quitase el hecho de que comenzó a ir al gimnasio, todo lo demás seguía casi igual. Seguía siendo un chico aburrido con gustos aburridos. Si lo pensaba en retrospectiva, lo que tendía a hacer en sus tiempos libres era tirarse a jugar algún videojuego, hacer su tarea o atender a la visita de turno. Pensaba que si bien estaba intentando cambiar de su debilidad, podría agregar algo más que hacer a su diario vivir. En vez de tomar su consola, terminó pensando que necesitaba dar una vuelta para relajar su mente y reflexionar. Aunque no era la primera vez que decidía explorar la zona caminando, siempre le había gustado pasar por un parque cerca de donde vivía, un punto intermedio perfecto entre la distancia del edificio y el mercado de los Casagrande. Caminar por esos caminos le recordaba de forma inconsciente las veces que había pasado por ahí con Ronnie, intentando recordar aquellas conversaciones intrascendentes que habían tenido en esos momentos, pero si de algo se daba cuenta al recordar las conversaciones con Ronnie era que jamás habían hablado del futuro, no habían hecho proyecciones, ninguno de los dos jamás habló del mañana o de ser algo más. Ciertamente parecía que su relación era casi un tema tabú entre ambos y habían dejado que se desvió del sendero de concreto para dirigirse a una pequeña laguna artificial, un punto en el que más de una vez se habían sentado durante los años desde que Lincoln se había mudado a Great Lakes y cerró sus ojos. ¿Te acostumbras a la ciudad, patético? Es algo difícil. Royal Oaks no es tan grande como este lugar, generalmente un bus era suficiente para llegar a todas partes. Jajaja, bienvenido a las grandes ligas, granjero. Grandes ligas, Yo lo veo de otra forma. ¿Y cómo lo ven tus ojos de pueblerino? Como una forma de avanzar, supongo. ¿Avanzar? Royal Oaks es un buen lugar, pero hay cosas mucho mejores fuera aún por ver. ¿Cómo qué? Lo estoy viendo ahora mismo. No te negaré que este parque es uno de los mejores de la ciudad, pero superior a Royal Oaks. No me estoy refiriendo al parque ni a la laguna. Link, en ese momento ya dudaba de lo nuestro. En ocasiones como esa él juraba que Ronnie se sonrojaba, pero era su mente distorsionando los recuerdos o realmente la chica sentía algo por él en momentos así. Molesto, carajo, necesito sacarme estos pensamientos de la cabeza. Por ello se levantó, pensando en qué sería lo próximo que haría. ¿Qué debería hacer Lincoln? 1. Deambular en búsqueda de algún pasatiempo nuevo.
2. Volver al departamento y esperar para cumplir a la hora su horario. 3. Reforzar su pobre conocimiento sobre ejercitarse en el gimnasio. Elegid gente. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.